Soy Susan, tengo 32 años. Entré a la casa de mis padres para recoger a mis hijos y escuché a mi mamá decir: los hijos de tu hermana comen primero, y los míos esperan por las obras. Jaime y Tyler estaban sentados en la esquina, mirando tristes los platos vacíos, mientras los hijos de mi hermana Jessica comían segundos. Acostúmbrense, les dijo Jessica a mis bebés. Nacieron para quedarse con las obras. Mi papá asintió: tienen que aprender su lugar. No dije nada. Recogí a mis hijos y me fui. Pero en las semanas siguientes, lo que descubrí y lo que hice los hizo gritar de desesperación. ¿Desde dónde me estás viendo hoy? Deja tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete si alguna vez te has sentido traicionado por tu propia familia. Lo que pasó después querrás escucharlo. Déjame explicar cómo llegué a ese punto de quiebre. Durante 8 años de matrimonio, poco a poco me fui convirtiendo en el soporte financiero principal de mi familia. Y no me di cuenta de que tan profundo había llegado hasta que ya era demasiado tarde. Todo empezó pequeño, cuando conseguí mi primer trabajo de verdad a los 17 años. Mi mamá me pidió que ayudara con los gastos de la casa, y me pareció razonable. 20 pesos aquí, 50 pesos allá. Pero conforme mi ingreso creció durante la universidad y luego en mi carrera, también crecieron sus pedidos. Lo que no entendía entonces era que me estaban entrenando para ser su solución financiera. Cuando me casé con Marcus y ambos teníamos buenos trabajos, los pedidos se volvieron más estratégicos. Siempre venían con la mezcla perfecta de culpa y necesidad genuina para que decir no fuera imposible. Susan, cariño, tu papá necesita trabajo dental, decía mamá. El seguro no cubre todo, y sabes cómo es él gastando en sí mismo. 1000 pesos. Susan, el carro de Jessica se descompuso y lo necesita para trabajar, rogaba papá. Ya estaba tallando como mamá soltera. 2000 pesos para reparaciones. Susan, necesitamos ayuda con el techo antes del invierno, explicaban juntos, mostrando presupuestos del contratista y caras preocupadas. Odiamos pedir, pero no tenemos opción. 5000 pesos. Pagué todo, cada solicitud, cada gasto que me pedían, porque los amaba y porque ayudar a la familia me parecía lo correcto. Pero lo que no estaba viendo era cómo las cantidades seguían creciendo, como mi carrera exitosa me hacía un blanco cada vez más atractivo para emergencias más grandes. El patrón era silencioso, casi imperceptible, pero estaba ahí. Cuando Marcus y yo necesitábamos ayuda para mudarnos, todos tenían compromisos previos. Cuando tuve una cirugía y necesitaba que alguien cuidara a los niños, Jessica no podía pedir tiempo libre en el trabajo. Cuando les pedimos que cuidaran a los niños durante nuestro aniversario, de repente todos tenían conflictos de agenda. Pero cuando ellos necesitaban dinero, yo era la primera persona a quien llamaban, y yo siempre decía que sí. Marcus trataba de señalarlo con delicadeza. Cariño, ¿cuándo fue la última vez que ellos ofrecieron ayudarnos con algo a nosotros? Pero yo los defendía. Las dinámicas familiares son complicadas, decía. Ellos muestran amor de otra manera, simplemente no son expresivos. Lo que yo no podía ver era el panorama completo que Marcus estaba armando poco a poco, los comentarios sutiles sobre nuestros hijos de raza mixta. La forma en que las conversaciones se volvían incómodas cuando él entraba a una habitación, las preguntas sobre si nuestros hijos encajarían socialmente. Todo eso se me escapaba porque estaba demasiado enfocada en ser la buena hija, la hermana confiable, la historia de éxito familiar que podía ayudar a todos a tener estabilidad. El día en que todo comenzó a desmoronarse empezó como cualquier otro día normal. Tenía una reunión con un cliente que se alargó, así que llamé a mi mamá para preguntarle si podía quedarse con Jaime y Tyler hasta la tarde. Ella aceptó, lo cual en retrospectiva debería haber sido mi primera señal de alarma. Mamá rara vez ofrecía a pasar tiempo extra con mis hijos, aunque nunca lo admitiera abiertamente. Cuando llegué a su casa a las 6:30, podía escuchar voces de niños desde dentro, pero algo se sentía diferente. El sonido estaba separado, dividido. Algunas voces venían del comedor, otras de lo que parecía ser la cocina. Era como si hubiera dos grupos distintos, dos mundos distintos dentro de la misma casa, y mis hijos no estaban en el grupo que parecía disfrutar. Sentí un nudo en el estómago. Algo estaba pasando, algo que yo no había querido ver hasta ese momento.
Usé mi llave y abrí la puerta. Lo que vi me dejó helada. Los gemelos de Jessica, Madison y Connor, estaban sentados correctamente en la mesa del comedor, con platos llenos y vasos altos de leche. Mis hijos estaban sentados en el piso de la cocina, con las piernas cruzadas cerca de la entrada, compartiendo lo que parecía un par de sándwiches de mantequilla de maní, mientras observaban a sus primos comer lo que olía a espagueti casero. «Ah, qué bueno que llegaste», dijo mamá. «Momo», respondí, apenas levantando la vista mientras recogía el plato vacío de Madison. «Estábamos terminando la cena», dijo sin mirarme mucho. Observé la escena lentamente. Jessica estaba recostada cómodamente en la mesa, revisando su teléfono, mientras sus hijos disfrutaban de su segunda porción. Papá estaba en su sillón reclinable, con un plato en las piernas, viendo la televisión. La división era clara, unos niños estaban cenando bien, los otros estaban apenas comiendo lo que les daban. «Jaime, Tyler, ¿cómo estuvo su día?», pregunté, arrodillándome para estar a su altura. «Bien», dijo Jaime en voz baja. Tenía 8 años y ya estaba aprendiendo a minimizar sus sentimientos. ¿Se divirtieron jugando con sus primos? Tyler, que tenía 6 años y aún no dominaba la diplomacia social, negó con la cabeza. Ellos estaban ocupados con otras cosas. Miré alrededor del cuarto de nuevo, fijándome en detalles que había pasado por alto en visitas anteriores. La forma en que mis hijos se colocaban instintivamente aparte de la actividad principal de la familia. La manera en que los hijos de Jessica parecían dueños de la casa, cómodos y confiados, mientras que los míos actuaban como invitados cautelosos. ¿Qué cenaron todos?, pregunté, ya sospechando la respuesta. «Mami hizo espagueti», anunció Madison con orgullo. «Estaba muy rico», agregó Connor. «¿Y ustedes, chicos, qué comieron?» «Sándwiches», dijo Tyler con indiferencia. Abuela dijo que no había suficiente espagueti para todos. Sentí un nudo en el estómago. Mis hijos no solo estaban siendo ignorados, sino que habían aprendido a esperar sobras, a adaptarse a una regla que ni siquiera estaba escrita, pero que ellos ya conocían perfectamente. Cada detalle, desde la forma en que se sentaban hasta la manera en que miraban, gritaba la misma verdad, no pertenecían al grupo principal. Mientras los observaba, me di cuenta de algo que hasta ese momento no había querido admitir. No era solo la comida. Era la división en la familia, la manera en que mis hijos eran tratados como si siempre estuvieran un paso atrás, siempre esperando que alguien les diera permiso para estar presentes. Mientras los hijos de Jessica disfrutaban sin preocupaciones, con todo a su alcance. Mi corazón dolía, pero también algo dentro de mí se encendió. Esto no podía seguir así. No podía dejar que mis hijos crecieran creyendo que era normal ser los que esperan las obras, mientras otros tenían todo. Y ese día, mientras los veía ahí, pequeños, tranquilos pero invisibles, supe que algo tenía que cambiar. Miré hacia la encimera de la cocina y vi una olla grande que todavía tenía lo que parecía ser una buena cantidad de sobras. Suficiente espagueti para alimentar a varias personas más. En realidad, dije poniéndome de pie, ¿por qué no les preparo una cena de verdad antes de que nos vayamos a casa? Oh, Susan, está bien así, dijo mamá rápidamente. Los niños no necesitan mucho. Además, dijeron que no tenían tanta hambre. Pero yo conocía a mis hijos. Tyler siempre tenía hambre, y Jaime nunca rechazaba la comida de su abuela a menos que algo estuviera mal. Ambos se veían cansados, pero de una manera que iba más allá del agotamiento físico. Se veían emocionalmente agotados, drenados de la manera en que los niños pequeños sienten cuando no se sienten bienvenidos o incluidos. Creo que les voy a preparar unos platos de todas maneras, dije, caminando hacia la estufa. No hace falta ensuciar más platos, dijo Jessica sin levantar la vista de su teléfono. Ya comieron. Los niños no necesitan comidas completas cada vez que están aquí. Niños, no tus hijos, ni Jaime y Tyler. Solo niños genéricos que aparentemente merecían menos consideración que sus propios hijos, pensé mientras los miraba. Calenté porciones generosas de espagueti y observé cómo se iluminaban los rostros de mis hijos. Esa expresión que solo aparece cuando alguien realmente tiene hambre. No hambre de un snack, sino la necesidad genuina de una comida completa y nutritiva. Mientras comían,
Traté de juntar todas las piezas de lo que realmente había pasado durante su día con los abuelos. Entonces, ¿qué hicieron hoy?, pregunté casualmente, tratando de sonar tranquila mientras los veía comer. Vimos televisión la mayor parte del tiempo, dijo Jaime entre bocado y bocado. ¿Algún juego, alguna salida al patio? Los primos se miraron entre ellos antes de que Madison respondiera. Jugamos videojuegos arriba. Eso suena divertido. ¿Jaime y Tyler jugaron también? Silencio. Ese tipo de silencio que lo dice todo. Los juegos de arriba son para niños más grandes, dijo finalmente Connor, aunque solo era un año mayor que Jaime. Ya entiendo, ¿y afuera? Hacía un día tan bonito. Jugamos un rato en el patio trasero, dijo Jessica, todavía concentrada en su teléfono, como si hablar conmigo fuera solo una obligación más. Observé a mis hijos mientras terminaban de comer. Sus movimientos eran lentos, como si cada bocado fuera un recordatorio de lo que les había faltado todo el día: atención, cuidado y, sobre todo, sentirse importantes dentro de su propia familia. Ese día, en la cocina, mientras servía cada plato, mientras escuchaba las pequeñas palabras de mis hijos y las respuestas cortantes de los otros, supe algo con claridad. Había una división dentro de la familia que iba más allá de la comida. No era solo lo que comían o no comían. Era quien tenía prioridad, quien tenía voz y quien simplemente debía adaptarse y esperar. Y mis hijos no deberían aprender a esperar. Pero ya sabes cómo es cuando hay grupos mezclados. Diferentes intereses, distintos niveles de comodidad, diferentes formas de sentirse a gusto. La frase quedó flotando en el aire con un significado que apenas estaba empezando a comprender. ¿Niveles de comodidad?, pregunté. Oh, ya sabes, intervino mamá rápidamente, tratando de sonar casual. Diferentes edades, diferentes personalidades. Algunos niños son más sociables, otros más callados. Pero yo conocía a mis hijos. Tyler era uno de los niños más sociables que había conocido, siempre buscando jugar, reír y compartir. Y Jaime solo estaba callado cuando se sentía no bienvenido en algún lugar. Bueno, dije, intentando mantener la calma, estoy segura de que se van a divertir más la próxima vez, cuando todos se conozcan mejor. Otro silencio incómodo llenó la habitación. En realidad, dijo Jessica, dejando su teléfono a un lado, podríamos estar bastante ocupados los próximos fines de semana. Actividades de verano, ya sabes, actividades de verano. Actividades de verano que, por lo visto, no incluían a mis hijos. ¿Cómo cuáles?, pregunté, intentando sonar casual, pero con un nudo en la garganta. Fiestas en la alberca, parrilladas en el vecindario, muchos eventos sociales, dijo Jessica con naturalidad. Eso suena genial, los niños aman nadar y las parrilladas. Papá aclaró la garganta. Bueno, algunos de estos eventos son específicos para ciertos círculos sociales, tradiciones de larga data en el vecindario, tradiciones a las que, aparentemente, tus hijos no son bienvenidos. Empecé a entenderlo con claridad. Estas tradiciones no incluían, normalmente, a familias que no encajaran en el perfil tradicional del vecindario. Así es, continuó mamá delicadamente, envolviendo la verdad en un lenguaje educado, pero imposible de malinterpretar. Mis hijos no eran bienvenidos en los eventos del vecindario porque eran visiblemente de raza mixta, y mi familia aceptaba esa exclusión en lugar de luchar para que sus nietos fueran incluidos. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?, pregunté en voz baja, intentando no dejarme llevar por la rabia. ¿Cómo qué?, preguntó Jessica, pero su expresión culpable delataba que sabía exactamente a qué me refería. ¿Cuánto tiempo han estado decidiendo a qué actividades pueden o no pueden ir mis hijos basándose en cómo se ven? Susan, estás malinterpretando, trató de explicarme papá. Solo estamos tratando de manejar las situaciones sociales de manera realista. Realista, pensé, con un nudo en la garganta, como si aceptar la discriminación contra niños de 8 y 6 años fuera la manera razonable de actuar. Sentí como la habitación se cerraba a mi alrededor. Lo que antes había sido incomodidad, ahora era claridad, no era solo sobre la comida o los juegos, era sobre inclusión, aceptación y justicia. Mis hijos no solo estaban siendo ignorados, estaban siendo excluidos, y la familia que debería protegerlos y defenderlos estaba mirando hacia otro lado.
¿Alguna vez has vivido que miembros de tu familia traten diferente a tus hijos por su raza? ¿Cómo reaccionaste al descubrir que las personas en las que confiabas eran parte del problema? Déjame tu comentario abajo, porque lo que descubrí después fue aún peor. Estaba tratando de procesar esta revelación cuando Tyler me jaló de la manga. Mami, ¿ya nos podemos ir a casa? La resignación silenciosa en su voz me partió el corazón. Mi hijo de 6 años no debería sonar como si esperara decepción. Ninguno de mis hijos debería sentirse como si estuvieran imponiéndose con sus propios abuelos. Sí, corazón. Nos vamos pronto, le dije, ayudándolo a terminar su espagueti. Susan, no hagas de esto algo más grande de lo que es, dijo mamá. Solo estamos tratando de ayudar a los niños a entender cómo funcionan las situaciones sociales. Al excluirlos, al prepararlos para la realidad, corrigió papá. La realidad no siempre es inclusiva. Mejor que lo aprendan en un ambiente seguro. Ambiente seguro. Pensé, con la garganta apretada. Ellos creían que enseñarles a mis hijos a esperar menos era protegerlos. ¿Y tú crees que la casa de sus propios abuelos debería ser el lugar donde aprendan que no son bienvenidos? Eso no es lo que estamos diciendo, protestó Jessica. Entonces, ¿qué están diciendo? Porque suena a que me están diciendo que mis hijos deben acostumbrarse a ser excluidos de las actividades familiares porque a algunos vecinos les podría incomodar su existencia. No los estamos excluyendo de actividades familiares, dijo mamá. Esto es sobre eventos afuera, eventos a los que tú vas con los hijos de Jessica, pero no con los míos. Eso es diferente, pensé, respirando hondo. Madison y Connor encajaban naturalmente en los grupos sociales con los que nos movemos, mientras que mis hijos no. Miré a Jaime y Tyler. Estaban escuchando toda la conversación con la atención cuidadosa que solo los niños dan cuando se trata de discusiones sobre su propio valor. En tiempo real, estaban aprendiendo que su propia familia los veía como una carga social. Mi corazón dolía, pero no podía dejar que ese sentimiento me paralizara. Tenía que actuar. Tenía que protegerlos, enseñarles que no merecían ser tratados así y que su valía no dependía de lo que otros pensaran. Vamos, chicos. Agarren sus mochilas, dije, tratando de mantener la calma. Susan, no te vayas enojada, dijo mamá. Pero sí estaba enojada. Y también estaba decidida. Porque mis hijos merecían saber que su familia más cercana no siempre los protegería, pero que yo sí lo haría. Que el amor de madre podía ser su escudo frente a la indiferencia y la injusticia que estaba aprendiendo a reconocer. Mamá suplicó. ¿Podemos hablar de esto? ¿Hablar de qué?, le respondí, con la voz temblando un poco de rabia contenida. De cómo creen que mis hijos merecen un trato diferente al de sus primos, de cómo piensan que es aceptable enseñarles que deben esperar menos solo por quien es su padre. El cuarto quedó en silencio. Incluso Madison y Connor, que habían estado charlando durante toda la cena, dejaron de hablar. Amamos a esos niños, dijo mamá débilmente. Sí, cuando fue la última vez que vinieron al partido de fútbol de Tyler, cuando fue la última vez que preguntaron por el proyecto de arte de Jaime, cuando fue la última vez que llamaron solo para platicar con ellos. ¿Sin pedirme ayuda con los gastos de la casa? No pudieron responder, porque todos sabíamos la verdad. Su relación con mis hijos siempre había sido secundaria a su relación con mi cuenta bancaria. Esto es ridículo, dijo Jessica, levantándose de golpe. Estás actuando como si fuéramos personas terribles solo porque somos honestos sobre las realidades sociales. Yo estoy actuando como una madre cuyos hijos están siendo tratados como menos importantes que sus primos por su propia familia, le repliqué, con la voz firme pero temblorosa. Nadie dijo que fueran menos importantes, protestó papá. ¿Cómo no? Pasaron 20 minutos explicando por qué no pueden participar en las mismas actividades que Madison y Connor. ¿Cómo no es eso tratarlos como menos importantes? Ayudé a mis hijos a recoger sus cosas, con las manos temblando de una mezcla de rabia y control. ¿A dónde van?, exigió Jessica. Casa, a un lugar donde la gente piensa que mis hijos merecen la misma consideración que todos los demás, le dije. El camino a casa fue pesado, cargado de preguntas no dichas. Yo no dejaba de mirar por el espejo retrovisor a mis chicos.
que miraban por sus ventanas con ese silencio pensativo que tienen los niños cuando intentan procesar el comportamiento de los adultos que todavía no entienden del todo. Finalmente, Tyler rompió el silencio. Mamá, ¿por qué no podemos ir a las fiestas en la alberca? Había estado temiendo esa pregunta, esperando que no hubieran entendido completamente las implicaciones de la conversación que acababan de presenciar. Pero ahí estaba, tan pequeña y directa, y al mismo tiempo tan dolorosa. Miré a mis hijos y sentí una mezcla de tristeza y determinación. Mi corazón dolía por lo que habían vivido, pero también se encendió algo dentro de mí. No permitiría que nadie les enseñara que merecían menos. Nadie en esta familia. Nadie. Porque algunas personas todavía no están listas para dar la bienvenida a todos, cariño, porque nos vemos diferentes a Madison y Connor. La franqueza de la observación de mi hijo de 6 años me golpeó como un puñetazo. Ya entendía más de lo que yo me había dado cuenta. Sí, mi amor. Algunas personas tienen mentes pequeñas y no aceptan las diferencias. Jaime, mi pequeño filósofo de 8 años, intervino. ¿Es porque papá es negro y tú eres blanca? Es parte de eso, sí, le respondí suavemente. ¿Papá sabe que la abuela y el abuelo piensan que somos diferentes? Llegué a nuestra casa y apagué el motor, pensando en cuánto de la verdad debía compartir con niños tan pequeños. Pero ya habían escuchado lo suficiente como para sacar sus propias conclusiones. Papá sabe que algunas personas en el mundo podrían tratarlos diferente por cómo se ven. Por eso él y yo trabajamos tan duro para que siempre sepan lo especiales, valiosos y maravillosos que son. Pero la abuela y el abuelo también deberían pensar que somos especiales, ¿verdad? Tyler, con la sinceridad de un niño, respondió. Sí, deberían, y lo hacen. Me quedé sentada en el carro mirando a mis hermosos hijos, haciendo preguntas que ningún niño debería tener que hacer, y me di cuenta de que no tenía una buena respuesta. Las pruebas decían que mis padres veían a mis hijos más como complicaciones que como regalos. Cuando entramos, Marcus estaba en la cocina. Me vio y, con solo una mirada, supo que algo importante había pasado. ¿Tuvieron una tarde difícil?, preguntó con cuidado. Necesitamos hablar, le dije, señalando a los chicos después de que se acomodaran. Pero Jaime, con la brutal honestidad de la infancia, se acercó a su padre y dijo: Papá, el abuelo dice que no podemos ir a las fiestas del vecindario porque a la gente no le gustan los niños mezclados. La taza de café de Marcus se detuvo a medio camino hacia su boca. Su expresión pasó por dolor, enojo y algo que parecía resignación. ¿Lo dijo exactamente así?, preguntó. Dijeron que necesitaban prepararnos para la realidad porque el mundo no es inclusivo, respondí. Marcus dejó la taza cuidadosamente. Y mamá estuvo de acuerdo con esto. Dijo que era para ayudarles a entender cómo funcionan las situaciones sociales, excluyéndolos de ellas. Exactamente. Marcus se arrodilló al nivel de los ojos de los niños. ¿Cómo se sienten con lo que dijeron? Confundidos, dijo Jaime. No es justo, agregó Tyler. Están en lo correcto. No hicieron nada malo y no es justo, ¿y saben qué? Cuando la gente los trata injustamente por cómo se ven, eso dice algo importante sobre ellos, no sobre ustedes. ¿Qué nos dice?, preguntó Jaime. Que no son tan inteligentes ni tan amorosos como deberían ser. Y que ustedes merecen estar rodeados de personas que sí lo sean. Después de que los niños se fueron a la cama, Marcus y yo tuvimos la conversación que había estado evitando por años. ¿Cuánto tiempo has sabido?, pregunté mientras nos sentábamos en el sofá con una taza de té. Marcus guardó silencio por un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras, y sentí que algo dentro de mí se tensaba, como si todo lo que había ignorado durante años finalmente estuviera a punto de salir a la luz. He sospechado desde hace mucho tiempo que tu familia no estaba del todo cómoda con nuestro matrimonio, dijo Marcus, con voz suave, pero yo quería creer que estaba equivocada o que todo mejoraría cuando nacieran los niños. ¿Por qué no me dijiste nada?, pregunté, con la voz temblando un poco. Porque sé cuánto amas a tu familia, respondió él, y porque siempre pensaba que tal vez, si demostraba lo suficiente, trabajaba lo suficiente, tenía éxito lo suficiente, entonces ellos cambiarían de opinión. Pensé en todas las veces que Marcus había soportado en silencio reuniones familiares incómodas,
conversaciones educadas pero distantes. La manera sutil en que mi familia nunca lo incluía realmente en la planificación o en las decisiones importantes. Susan, dijo con delicadeza, esto no es nuevo. Solo que ahora es más obvio porque los niños ya son lo suficientemente grandes para notar lo que está pasando. ¿Qué quieres decir? Pregunté, tratando de asimilarlo. Tu madre me preguntó en privado si estaba seguro de poder proveerte adecuadamente. Tu padre sugirió esperar varios años más antes de tener hijos para asegurarse de que fuéramos compatibles a largo plazo. Y Jessica preguntó si me preocupaba criar niños mestizos en un entorno social difícil. Cada revelación se sentía como una pequeña traición. ¿Cuándo te preguntó eso? Y dije, sin poder ocultar la incredulidad. En la fiesta del 5º cumpleaños de Tyler, respondió Marcus. Lo disfrazó de preocupación, como si estuviera siendo considerada, preguntando sobre los desafíos que podríamos enfrentar. Lo miré, dándome cuenta de cuánto había estado protegiéndome de esto, de cuánto racismo casual había absorbido sin quejarse porque no quería obligarme a elegir entre él y mi familia. Debí haberlo visto, susurré. Y viste lo que necesitabas ver para mantener tu relación con ellos. No hay nada de malo en eso, me respondió. Pero ahora que los niños ya son lo suficientemente grandes para entender lo que está pasando, tenemos que tomar decisiones diferentes. ¿Qué tipo de decisiones? Pregunté, nerviosa. Marcus tomó mi mano. Tenemos que decidir si vamos a seguir exponiendo a nuestros hijos a personas que piensan que ellos merecen menos amor y menos inclusión solo por su raza. La respuesta debería haber sido obvia, pero significaba aceptar que la familia que había estado apoyando emocional y económicamente durante años había estado, sistemáticamente, subestimando a mis hijos. Hay algo más, dije, con la voz temblando. Algo que necesito entender. ¿Qué? Preguntó Marcus. Saqué mi laptop y abrí la aplicación bancaria. Algo que había estado evitando porque prefería no pensar demasiado en cuánto dinero salía de nuestras cuentas. Necesito entender cuánto les he estado dando. Mientras los números cargaban, Marcus miraba por encima de mi hombro. Nos quedamos en silencio mientras el patrón se hacía evidente. Susan, dijo finalmente, esto es mucho dinero. Los últimos 3 años mostraban $47,000 en transferencias a varios miembros de la familia, ayuda con hipotecas, pagos de autos, gastos médicos de emergencia, reparaciones en la casa. Devoluciones de préstamos. Ha ido creciendo conforme mi salario aumentaba, dije, haciendo clic en registros más antiguos. Hace 5 años eran cantidades más pequeñas, pero más frecuentes. Al mirar más atrás, la progresión era clara. Lo que comenzó como ayuda ocasional se había convertido en un apoyo sistemático. 8 años después, el total era abrumador, impresionante y doloroso de contemplar. Han estado viviendo parcialmente de nuestro dinero, dijo Marcus en voz baja. Y tratando a nuestros hijos como ciudadanos de segunda clase. Cerré la laptop y miré a mi esposo. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Marcus se quedó en silencio por un largo momento, como si estuviera pensando en cada palabra. Y creo que necesitamos proteger a nuestra familia. Nuestra familia de verdad. ¿Cómo se ve eso? Pregunté, buscando entenderlo mejor. Se ve como establecer límites claros. Se ve como darle prioridad a las personas que realmente nos aman y respetan a los 4. Y se ve como enseñarles a nuestros hijos que no tienen que aceptar menos de lo que merecen de nadie, ni siquiera de sus propios familiares. Asentí, sintiendo como algo cambiaba dentro de mí. La necesidad desesperada de mantener la paz familiar estaba siendo reemplazada por un impulso más fuerte, casi feroz, de proteger a mis hijos de personas que los veían como problemas que había que manejar. Y creo, dije despacio, con una mezcla de determinación y alivio. Es hora de que mi familia aprenda lo que pasa cuando das por sentado a las personas que financian tu estilo de vida. Marcus sonrió, pero era una sonrisa seria, cargada de complicidad y firmeza. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando que están a punto de descubrir cómo se ven sus vidas sin mi apoyo económico. Lo que hice después cambió todo. A la mañana siguiente, pedí un día personal en el trabajo. Mientras Marcus llevaba a los niños a la escuela,
Me senté en la mesa de la cocina con una libreta legal y empecé a revisar sistemáticamente 8 años de decisiones financieras que nunca había analizado como un patrón. Los números eran peores de lo que había calculado al principio. No solo las transferencias directas, sino los préstamos que nunca fueron devueltos, la ayuda temporal que se volvió permanente, la frecuencia creciente de emergencias que, de alguna manera, siempre coincidían con aumentos de salario o bonos. Mi teléfono sonó alrededor de las 10 de la mañana. Susan, querida, he estado pensando en lo de ayer. Tal vez empezamos con el pie izquierdo. ¿Han empezado con el pie izquierdo ustedes? Y pensé, sin poder evitar un nudo en la garganta. Quiero que sepas que te amamos a ti y a los niños más que a nada, continuó mamá. Si dijimos algo que pareció hiriente, no era nuestra intención. La no disculpa cuidadosamente medida flotaba en el aire. No decía nos equivocamos ni lo sentimos, solo si entendiste mal nuestra posición perfectamente razonable. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Y dije, con cuidado, midiendo cada palabra. Claro, cariño. La voz sonaba tranquila, confiada. ¿Crees que Jaime y Tyler son tus nietos de la misma manera que Madison y Connor? Hubo una pausa. Demasiado larga. ¿Qué clase de pregunta es esa? Pensé. Por supuesto que sí, respondió finalmente. De entonces, ¿por qué no los tratas igual? Susan, los tratamos igual. Si piensas lo contrario, estás malinterpretando la situación. En ese momento, tomé una decisión que resultaría crucial más adelante. Una decisión que cambiaría para siempre la manera en que mi familia veía a mis hijos y, sobre todo, cómo mis hijos se veían a sí mismos frente a aquellos que debían amarlos incondicionalmente. En lugar de discutir por teléfono, decidí escuchar sus opiniones honestas cuando pensaban que yo no estaba escuchando. ¿Sabes qué, mamá? Empecé. Probablemente tienes razón. Ayer estaba cansada y tal vez estaba exagerando las cosas. Oh, qué bien, dijo mamá, con alivio evidente en la voz. Sabía que ibas a entenderlo. Siempre eres tan razonable. Razonable. Código para fácil de manejar. Y de hecho, estaba pensando en pasar más tarde a disculparme por haber reaccionado exageradamente. Eso sería maravilloso, querida. Jessica también estará aquí. Podemos aclarar todo. Perfecto. Conduje hasta su casa alrededor del mediodía, estacionando en la calle en lugar de la entrada. Entré con mi llave por la puerta trasera, moviéndome en silencio por el cuarto de servicio hacia el sonido de voces en la cocina. Lo que escuché me heló la sangre. No puedo creer que haya hecho tanto drama por nada, decía Jessica, actuando como si fuéramos monstruos porque somos realistas sobre las situaciones sociales. Los niños necesitan entender cómo funciona el mundo, respondió papá. Mejor que lo aprendan ahora que ilusionarse y decepcionarse después. Exactamente, apoyó mamá. Susan siempre ha sido idealista. Cree que el amor lo puede todo, pero eso no es realista con niños mestizos. La cosa es, continuó Jessica, los amigos de mis hijos de la escuela iban a estar en esa fiesta en la alberca. No puedo permitir que hagan preguntas incómodas sobre por qué Jaime y Tyler no se parecen en nada al resto de nuestra familia. Eso nos pone en situaciones incómodas. Los vecinos ya se dan cuenta, dijo mamá con un suspiro. ¿Qué dicen? Preguntó Jessica. Oh, las preocupaciones de siempre. Si Susan sabía en lo que se estaba metiendo, si esos niños tendrán problemas de comportamiento al crecer. La gente se preocupa por qué los niños mestizos tengan problemas de identidad. Mis manos temblaban de rabia, pero me obligué a seguir escuchando. Bueno, dijo papá, al menos no tenemos que preocuparnos de que Susan se enoje a largo plazo. Siempre regresa cuando la necesitamos, especialmente para asuntos de dinero. Es demasiado buena. Recuerda cuando se molestó por el préstamo del carro. Se le pasó y terminó cubriendo también el seguro, dijo mamá. Susan es nuestra red de seguridad, añadió Jessica. Puede que haga pucheros por una semana, pero volverá con su chequera. Y entonces vinieron las palabras que se grabarían en mi memoria para siempre. La cosa es, dijo mamá con total naturalidad.
Los hijos de los hermanos comen primero y los míos esperan las migajas. Así tiene que ser con las familias mestizas. Los niños normales tienen prioridad. Exacto, dijo Jessica. Y honestamente, mientras antes se acostumbren Jaime y Tyler, mejor. Nacieron para recibir las obras sociales dentro de la familia, en todas partes. Es la realidad. Necesitan aprender su lugar, agregó papá, con total naturalidad. Les estamos haciendo un favor enseñándoles desde temprano. Me quedé de pie en ese pasillo trasero, escuchando a mi familia hablar de mis hijos como si fueran productos defectuosos que había que esconder de la vista. No nietos para proteger y celebrar, sino vergüenzas que había que manejar y minimizar. Fue en ese momento cuando murió la última pieza de mi yo antiguo. Y algo más fuerte, más difícil, nació en mí esa mañana. Entré a la cocina y la conversación se detuvo abruptamente. 3 caras culpables se volvieron hacia mí. Susan, dijo mamá con un tono alegre, completamente diferente al que habían tenido minutos antes. Llegaste temprano. Justo le estaba contando a Jessica cuánto disfrutamos tener a los niños ayer. La audacia me dejó sin aliento. Después de escuchar cómo habían deshumanizado sistemáticamente a mis hijos, ahora pretendían ser los abuelos amorosos. ¿Y en serio? Dije con voz plana. Y sí, son unos niños tan buenos, tan educados y corteses, contestó mamá, con una sonrisa forzada. Miré detenidamente a los 3, memorizando sus caras, sus expresiones, la manera casual con la que habían hablado del valor inferior de mis hijos. Vine a buscar la botella de agua de Tyler, mentí con calma. La olvidó ayer. Oh, claro. Déjame ayudarte a buscarla, ofreció mamá, moviéndose con falsa disposición. Recogí la botella del mostrador y volví a mirarles directamente. En realidad, dije con voz firme. Acabo de escuchar su conversación hace un momento. El color desapareció de sus caras. ¿Qué conversación?, preguntó mamá, fingiendo ignorancia. La conversación en la que explicaban que los niños mestizos deberían esperar migajas mientras los niños que lucen normales tienen prioridad. Silencio absoluto. La conversación en la que hablaron de que mis hijos nacieron para recibir sobras, agregué, señalando con la mirada a Jessica. Ella abrió la boca y luego la cerró. La conversación en la que estuvieron de acuerdo en que necesitan aprender su lugar, continué, mirando fijamente a papá. Susan, dijo papá cuidadosamente. Estás sacando las cosas de contexto. ¿De contexto?, pregunté, con la voz cada vez más firme. ¿Qué contexto hace aceptable decir que mis hijos de 6 y 8 años merecen menos que sus primos por su raza? Nunca dijimos eso, protestó mamá. Lo dijeron exactamente. Escuché cada palabra, respondí, midiendo cada frase mientras sentía la rabia crecer dentro de mí. Miré a cada uno de ellos por turnos. Pero lo que realmente me impactó fue la parte sobre que yo era su colchón de seguridad, su cajero confiable que siempre regresaba con su chequera. Eso no es cierto, empezó Jessica, tratando de justificarse. No lo es. Pensé. ¿Cuánto dinero he dado a esta familia en los últimos 8 años? Se miraron entre ellos, visiblemente incómodos ante la pregunta directa. Somos familia, dijo papá. La familia se ayuda entre sí. Tienen toda la razón. La familia sí se ayuda entre sí, repliqué. Pero esto es lo que significa ser familia, también se ama y se protege a los hijos de los demás. No se les enseña a esperar discriminación de sus propios familiares. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve y los miré una vez más. Y les voy a dar un tiempo para pensar en lo que ustedes mismos dijeron hoy, dije, mi voz firme, resonando en la cocina. Sobre si pueden vivir con tratar a mis hijos como menos valiosos que los de Jessica. Sobre si su comodidad financiera vale más que el bienestar emocional de sus nietos. Susan, espera, llamó mamá. Hablaremos otra vez, contesté, segura. Cuando estén listos para ser honestos sobre si realmente quieren que mis hijos estén en sus vidas, o si solo les importa mi dinero. Durante la semana siguiente, hice una serie de llamadas telefónicas que cambiarían fundamentalmente el estilo de vida de mi familia. Cada decisión que tomé, cada acción,
Estaba dirigida a proteger a mis hijos y a asegurar que nunca más fueran tratados como menos que nadie, ni siquiera por sus propios abuelos. Comencé con mi contadora, a quien desde hacía tiempo quería consultar sobre la planificación financiera de nuestra familia. Necesito entender el alcance completo del apoyo económico que he estado proporcionando a miembros de mi familia extendida, le expliqué. Claro, podemos analizarlo, me respondió. ¿Tienes registros de transferencias y pagos? 8 años de registros, contesté, segura de querer ver todo con claridad. 2 días después, cuando me llamó con su análisis, incluso yo me quedé en shock. Susan, has proporcionado 127,000 pesos en apoyo financiero documentado durante 8 años, dijo. Y eso sin incluir regalos o ayudas informales que no fueron registradas. El número era abrumador. Esa era la cantidad de un enganche para una casa. Fondos para la universidad de ambos niños. Las vacaciones en Europa de las que Marcus y yo habíamos hablado durante años. ¿Qué recomendarías a alguien en mi situación? Pregunté, con una mezcla de incredulidad y necesidad de consejo. Financieramente hablando, cesar inmediatamente el apoyo, respondió. Estás subsidiando el estilo de vida de otros adultos a expensas de la seguridad a largo plazo de tu propia familia. Y si quisiera recuperar parte de ese dinero, dije, dudando, ¿eso dependería de la documentación? Dependería, respondió. ¿Fueron regalos o préstamos? Pensé en años de conversaciones, promesas de te pagaremos cuando estemos mejor, aseguranzas de que era ayuda temporal, solicitudes repetidas que venían con acuerdos de reembolso implícitos. Mezcla. Algunas fueron explícitamente préstamos. Entonces tienes opciones, dijo. Pero la pregunta más grande es si perseguir el reembolso vale la pena considerando el costo emocional. Tenía razón. No me interesaba perseguir dinero de personas que ya habían mostrado cómo realmente se sentían respecto a mi familia. Me interesaba eliminar su incentivo financiero para pretender que querían que estuviéramos cerca. Siguiente llamada, un abogado de familia recomendado por un colega. Necesito entender mis obligaciones respecto al apoyo económico que he estado dando a miembros de la familia, dije. ¿Son obligaciones ordenadas por la corte? Preguntó. ¿Padres ancianos que necesitan cuidado? No, contesté. Apoyo voluntario que se ha vuelto esperado y cada vez más demandado. Entonces no tienes obligación legal de continuar, dijo. Cualquier dinero que has dado fue tu decisión, y detenerlo es igualmente tu decisión. ¿Y si ellos han estructurado su vida esperando este apoyo? Pregunté, preocupada. Y ese es un problema que deben resolver ellos, respondió el abogado. No estás obligada a mantener financieramente a otros adultos a menos que exista un acuerdo legal específico. Esa noche, Marcus y yo tuvimos otra conversación crucial. Quiero cortar todo apoyo financiero, le dije, con determinación. Todo. Inmediatamente. Marcus asintió lentamente. Creo que eso es lo correcto, dijo. Pero, ¿estás preparada para las consecuencias? ¿Qué tipo de consecuencias? Pregunté, con un nudo en el estómago. Susan, estás hablando de retirar un apoyo sustancial de personas que ya lo ven como ingreso garantizado, dijo. Van a estar desesperados. Van a decir y a hacer cosas para tratar de mantener su estilo de vida, me advirtió Marcus. Tenía razón. Pero yo ya no me preocupaba por su comodidad. Y déjame preguntarte algo, le dije. Si unos desconocidos trataran a nuestros hijos como mi familia los trata, ¿qué querrías que hiciera? Cortar todo contacto inmediatamente, respondió él. Entonces, ¿por qué los familiares deberían recibir un trato diferente? Pregunté, con voz firme. No deberían, dijo. A la mañana siguiente, comencé el desmantelamiento sistemático de la red de seguridad financiera de mi familia. Primero, llamé a la compañía hipotecaria donde aparecía como cofirmante del préstamo de mis padres. Necesito entender mis opciones para salir de esta hipoteca, les dije. Necesitarías que los otros prestatarios califiquen para refinanciar sin tu ingreso, o el préstamo tendría que ser pagado. Si no pueden calificar por sí mismos, normalmente tendrían que vender la casa para pagar el saldo restante o encontrar otro cofirmante calificado, me explicaron.
¿Cuánto tiempo tarda normalmente el proceso de refinanciamiento? Pregunté. De 60 a 90 días, dependiendo de su situación financiera y su historial de crédito. Perfecto. Eso les daba tiempo para comprender la realidad de su situación sin mi apoyo. Después, cancelé todas las transferencias automáticas de mis cuentas hacia las suyas. La asistencia hipotecaria, las contribuciones al fondo de emergencias, los pagos de seguros, todo se detuvo. Luego llamé al prestamista del auto de Jessica, donde yo figuraba como cofirmante. Quiero asegurarme de que ningún refinanciamiento ni crédito adicional pueda extenderse sin mi consentimiento escrito, les dije. Podemos agregar esa anotación a su cuenta, respondieron. Para la tarde, me había retirado sistemáticamente de su ecosistema financiero, mientras les daba tiempo suficiente para entender lo que estaba pasando y buscar alternativas. Luego, esperé. La primera llamada llegó esa misma noche. Susan, cariño, dijo papá con voz preocupada. Parece que hubo algún error bancario. La asistencia hipotecaria de este mes no se transfirió. No hay ningún error, respondí con firmeza. Papá, ¿qué quieres decir? Cancelé la transferencia automática. Silencio. ¿Puedes explicar por qué haces eso? Preguntó, nervioso. Porque ya no estoy cómoda subsidiando a personas que piensan que mis hijos merecen menos que sus primos, dije. Papá, si esto tiene que ver con esa conversación que crees que escuché exactamente lo que escuché. Mamá dijo que los niños mestizos deben esperar migajas mientras los niños que lucen normales tienen prioridad. Tú estuviste de acuerdo en que mis hijos deben aprender su lugar. Más silencio. O podemos discutirlo, dijo finalmente, con un hilo de esperanza. Podemos encontrar una solución. ¿Qué hay que discutir? Respondí, con toda la calma que pude mantener. ¿O crees que mis hijos merecen el mismo amor y respeto que los de Jessica, o no lo crees? Por supuesto que sí, dijo él, titubeante. Entonces demuéstralo, exigí. Empieza a tratarlos así. Deja de poner excusas para excluirlos de actividades familiares. Deja de enseñarles que deben esperar menos de la vida por su raza. Susan, estás siendo irrazonable, dijo papá. Estoy siendo madre, respondí. La ayuda de la hipoteca se detiene. El fondo de emergencia se detiene. Todo se detiene hasta que aprendan a ser abuelos adecuados para todos sus nietos. Colgué antes de que pudiera discutir más. 20 minutos después, Jessica llamó. Susan, ¿qué demonios está pasando? Me llamó papá, totalmente alterado por lo de la hipoteca. Cancelé mi apoyo financiero, le dije con voz firme. No puedes hacer eso. Dependen de ese dinero. Entonces no deberían haber pasado una hora discutiendo cómo mis hijos son una carga social que necesitan aprender su lugar, respondí, con toda la calma posible. Y eso no es lo que dijimos, protestó papá, tratando de justificarse. Exactamente eso es lo que dijeron. Escuché cada palabra, repuse, sin titubear. La voz de Jessica cambió, ahora suplicante. Mira, tal vez podríamos haberlo expresado de otra manera, pero no puedes destruir la seguridad financiera de mamá y papá por un malentendido. No estoy destruyendo nada, dije con firmeza. Solo estoy dejando de subsidiar a personas que piensan que mi esposo fue un error y que mis hijos son problemas. Nosotros nunca dijimos eso, protestaron al unísono. Ustedes dijeron que mis hijos nacieron para recibir las obras. Dijeron que los niños que lucen normales tienen prioridad. Dijeron que necesitan aprender su lugar. ¿Qué parte estoy recordando mal? Pregunté, cortante. Silencio. Y esto es lo que va a pasar, continué. Tienen 90 días para aprender a vivir con sus ingresos reales. No más ayuda con la hipoteca, no más pagos de auto, no más préstamos de emergencia. Si pueden convencerme de que realmente quieren a mis hijos en sus vidas, no mi dinero, mis hijos, entonces podremos reconstruir la relación. Susan, por favor, ¿podemos resolver esto, sí? Suplicó papá. Porque he estado intentando resolver las cosas durante 8 años, y mis hijos todavía están sentados en el piso mientras sus primos comen en la mesa, respondí,
con toda la verdad en la voz. Las siguientes 3 semanas fueron una verdadera lección de cómo las personas muestran cuáles son sus verdaderas prioridades. Mamá llamó llorando, explicando cómo habían estructurado su presupuesto alrededor de mi ayuda y que simplemente no podían manejarse sin ella. Cuando sugerí que tal vez necesitaran mudarse a una casa que realmente pudieran pagar, me acusó de ser vengativa y cruel. Jessica llamó varias veces, alternando entre la ira y la desesperación. Su pago del auto era de 389 pesos al mes, casi una cuarta parte de su salario como empleada de medio tiempo en su boutique. Pude escucharla, rogando, suplicando, pero cada palabra no hacía más que confirmar lo que ya sabía. Su preocupación principal no era el bienestar de sus nietos, sino mantener su propio estilo de vida a costa de mis hijos. «Vas a arruinar mi historial crediticio», me acusó mamá, como si toda su planificación financiera fuera mi responsabilidad. Papá intentó otra táctica, apareciendo en mi casa sin avisar. «Susan, necesitamos hablar de esto de manera razonable», dijo, tratando de sonar calmado. «Con gusto puedo hablar de manera razonable, pero cuando planeas empezar a tratar a mis hijos con la misma consideración que muestras con los de Jessica», respondí, firme. «Los tratamos igual», dijo papá, tratando de sonar convincente. «Papá, literalmente dijiste que necesitan aprender su lugar porque son hijos de raza mezclada», lo enfrenté. «No quise decir eso», tartamudeó. «¿De entonces, qué quisiste decir?», pregunté, observando cómo buscaba palabras que no existían. Se quedó en silencio unos segundos, y en ese momento entendí que no podía explicarlo de manera que no sonara racista, porque lo era. «Y mira», dijo finalmente, «tal vez hemos sido insensibles, pero destruir nuestra estabilidad financiera no es la solución». «No estoy destruyendo nada», respondí con firmeza. «Solo estoy dejando de financiar a personas que no respetan a mi familia». «Si respetamos a tu familia», protestó papá. «Demuéstrenlo. Inviten a Jaime y Tyler a todo lo que invitan a Madison y Connor. Dejen de poner excusas sobre situaciones sociales. Trátenlos como los nietos que son, no como problemas que hay que manejar. Y si hacemos eso, el apoyo financiero regresa», dijo papá, como si eso fuera lo más importante. El hecho de que su primera preocupación fuera el dinero me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus prioridades. «Papá, si de verdad cambian la manera en que tratan a mis hijos, si empiezan a comportarse como abuelos que los aman y los valoran, entonces podremos hablar de reconstruir nuestra relación», le expliqué. Pero los días en los que pagaba a la gente para que tolerara a mi familia se acabaron. Para la 4ª semana, la desesperación se notaba. Mis padres habían puesto su casa en venta. Jessica había empezado a trabajar horas extras y buscaba un segundo empleo. El estilo de vida cómodo que yo había estado subsidiando sin darme cuenta, se estaba desmoronando. Fue entonces cuando intentaron un nuevo enfoque. Mamá me llamó con una propuesta. «Susan, hemos estado pensando, ¿y si organizamos cenas familiares regulares donde todos sean tratados por igual?» «¿Cómo sería eso?», pregunté, con cautela. «Bueno», continuó, «todos los domingos vendrían todos los nietos. Las mismas actividades para todos, la misma comida para todos». Sonaba prometedor, hasta que continuó. «Y quizá, mientras reconstruimos la confianza, podrías ayudarnos con los gastos esenciales. Solo la hipoteca, para que no perdamos la casa». Ahí estaba, la actuación de cambio a cambio de seguir recibiendo apoyo financiero. «Mamá, esto es lo que he aprendido», dije, preparándome para marcar la línea definitiva: «el respeto por mis hijos no se negocia, no se compra y no se intercambia por dinero. Si quieren formar parte de sus vidas, primero tienen que demostrarlo con hechos, no con palabras. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créelo. Tú me mostraste que piensas que mis hijos merecen menos que sus primos». Todo lo que ha pasado desde entonces ha sido un intento de minimizar esa realidad para seguir recibiendo mi dinero. «Eso no es cierto, ¿verdad?», dije. «No me llamas porque extrañas a Jaime y Tyler. Me llamas porque extrañas mis aportaciones económicas». «Los extrañamos a todos», dijo mamá. «Entonces demuéstrenlo», respondí. «Pasen tiempo con mis hijos sin pedir dinero.
Interésense genuinamente en sus vidas sin negociar apoyo económico. Compórtense como abuelos que los aman, no como personas que los toleran por beneficio propio. 6 meses después, estaba cargando el lavavajillas después de la comida del domingo cuando Marcus me mostró un mensaje de texto que había recibido. Tu papá quiere reunirse para tomar un café, dijo. Solo los dos. Dice que quiere disculparse de verdad. Eso era nuevo. En 8 años de matrimonio, mi padre nunca había buscado tiempo a solas con Marcus. ¿Qué piensas? Le pregunté. Creo que vale la pena escuchar lo que tiene que decir, respondió. 2 días después, Marcus llegó a casa con una expresión complicada. ¿Cómo te fue? Pregunté. Se disculpó. De verdad se disculpó, no solo expresó que lamentaba que me hubiera ofendido. ¿Por qué específicamente? Insistí. Por tratarme como a alguien de fuera de la familia, por hacer suposiciones sobre nuestros hijos, por participar en conversaciones sobre si merecían estar en actividades familiares. Observé el rostro de Marcus. ¿Le crees? Pregunté. Creo que tiene miedo, dijo. Perdieron la casa, Susan. Ahora están rentando un departamento pequeño. Jessica está trabajando en 2 empleos y tuvo que vender su carro. Están aprendiendo cómo es su vida sin tu apoyo económico. Bien, dije, sorprendida por la firmeza en mi voz. Pero también creo que realmente está reflexionando sobre algunas cosas. Preguntó por los proyectos de arte de Jaime. Quiso saber cómo va la temporada de fútbol de Tyler. Se veía diferente. Esa misma noche, mamá llamó. Susan, sé que probablemente no quieres escucharme, pero quería decirte que estamos en terapia familiar. ¿Están? Pregunté, curiosa, esperando si esto era otra solicitud de ayuda económica. Estamos aprendiendo sobre prejuicios inconscientes y cómo nuestro comportamiento los afectó a ti y a los chicos, dijo. Estamos tratando de entender cómo llegamos a este punto. Esperé, observando cada palabra, midiendo si había truco. No espero que nos perdones de inmediato, continuó. Pero quería que supieras que estamos trabajando para convertirnos en los abuelos que Jaime y Tyler merecen. ¿Y eso cómo se ve? Pregunté. Se ve como admitir que estábamos equivocados. Sobre las fiestas en la piscina, sobre la forma en que organizamos las cenas, sobre todo. Se ve como aprender a enfrentar nuestros propios prejuicios en lugar de esperar que los niños se adapten a ellos. Por primera vez en toda la conversación, su voz sonaba genuina, no estratégica. Mamá, necesito que entiendas algo, dije. El dinero nunca va a regresar. Sin importar los cambios que hagan, nunca más voy a subsidiar económicamente a esta familia. Lo entiendo, respondió, con un tono que parecía más honesto que antes. ¿De verdad lo entiendes? Porque cada conversación anterior eventualmente se convertía en una solicitud de ayuda económica. Esta familia tiene que aprender a vivir dentro de sus posibilidades. Esa es nuestra responsabilidad, no tuya. Era la primera vez que le escuchaba admitir algo así. Si quieres una relación con Jaime y Tyler, continué, tiene que ser porque los valoras a ellos, no porque esperas que eventualmente restablezca mi apoyo económico. Si los valoro, dijo. Sé que no lo parece, pero sí los valoro. Entonces demuestra celo, le dije. No a mí, a ellos. Sé la abuela que necesitan, no la que has sido hasta ahora. 3 meses después, tuvimos nuestra primera cena familiar en casi un año. No fue en su departamento, no tenían espacio suficiente en su pequeño apartamento. La hicimos en un restaurante donde cada quien pagó su propia comida. Observé con atención cómo mis padres interactuaban con los 4 nietos. Preguntaron a Jaime sobre su último proyecto de arte y realmente escucharon su explicación. Aplaudieron cuando Tyler habló de la racha ganadora de su equipo de fútbol. Incluyeron a ambos niños por igual en las conversaciones y en las actividades. No fue perfecto, años de comportamiento aprendido no desaparecen de la noche a la mañana, pero era diferente. Mejor. Después de la cena, mientras caminábamos hacia los autos, mamá me detuvo a un lado. Susan, quiero que sepas que perder tu apoyo económico fue lo mejor que nos pudo haber pasado, dijo.
¿Cómo es eso? Pregunté. Porque nos obligó a examinar por qué estábamos dispuestos a arriesgar perderte a ti y a los niños. Nos hizo darnos cuenta de que habíamos estado priorizando la comodidad sobre la familia. El dinero sobre el amor. La miré, buscando señales de manipulación o cálculo. En lugar de eso, vi algo que no esperaba, arrepentimiento genuino. Los niños todavía preguntan por qué no los ven más seguido, dijo. Tal vez podamos cambiar eso, respondí. No grandes reuniones familiares, solo visitas pequeñas, conocerlos como individuos. Tal vez, dijo. Esa noche, mientras manejaba a casa con mi familia, Tyler hizo la pregunta que había estado temiendo y esperando en igual medida. Mamá, ¿los abuelos son diferentes ahora? ¿Y qué piensas, corazón? Pregunté. Creo que están intentando ser diferentes. El abuelo me preguntó sobre mi proyecto de ciencias y realmente escuchó cuando le expliqué. ¿Y cómo te hace sentir eso? Bien. Como si realmente quisieran conocernos, no solo vernos. Desde el espejo retrovisor vi que Jaime asentía en acuerdo. Marcus extendió la mano y tomó la mía. ¿Algún arrepentimiento por cómo manejaste todo esto? Preguntó. Pensé en la casa que mis padres habían perdido. En el estrés financiero que mis decisiones habían causado. En el año de distanciamiento que todos habíamos soportado. Y luego pensé en mis hijos, que estaban aprendiendo que no tienen que aceptar menos de lo que merecen de nadie, ni siquiera de familiares que dicen amarlos. A ninguno, dije. Ni uno solo. Si esta historia te resonó, recuerda darle like y suscribirte para más historias sobre proteger a tu familia y establecer límites con personas que no respetan tu valor. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a permitir comportamientos que lastiman a quienes más quieres. Recuerda, enseñas a las personas cómo tratarte a ti y a tu familia. Nunca aceptes menos que respeto total e inclusión para tus hijos. Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar de verdad. Mis padres comenzaron a buscar actividades que pudieran compartir con Jaime y Tyler, sin pensar en quién traía dinero o en qué tradición social podían justificar. El abuelo se ofreció a llevarlos al parque los sábados por la mañana, algo que nunca había hecho antes. Quería aprender los nombres de todos los compañeros de equipo de Tyler y preguntaba detalles de cada partido, no solo el marcador, sino cómo se habían sentido los niños, qué estrategias habían usado, cómo habían celebrado los goles. Mamá, por su parte, empezó a interesarse genuinamente en las clases de arte de Jaime. Ya no solo preguntaba por cumplir, sino que se sentaba con él, veía sus dibujos y pinturas, le hacía preguntas sobre los colores, las formas, las historias detrás de cada obra. Jaime, que al principio estaba nervioso y callado, empezó a abrirse más. Sus ojos brillaban cuando mamá le pedía que le enseñara cómo mezclaba los colores o cómo decidía qué dibujar primero. La relación entre los 4 nietos también cambió. Ya no había comparación ni favoritismo. Madison y Connor seguían siendo quienes eran, pero dejaron de ser los importantes automáticamente. Mis hijos ya no se sentían invisibles ni como invitados incómodos. Ahora los juegos eran para todos. Si alguien ganaba, se celebraba, si alguien perdía, se alentaba. El enfoque estaba en disfrutar, no en jerarquías o prejuicios. Las cenas familiares se volvieron un ritual distinto. Ya no eran sobre quién comía primero o quién tenía derecho a más, sino sobre compartir historias del día, aprender algo nuevo sobre cada uno, escuchar de verdad. Las risas empezaron a fluir, los abrazos dejaron de ser obligatorios y se volvieron genuinos. Y lo más importante, Jaime y Tyler comenzaron a sentir que realmente pertenecían, que tenían un lugar seguro donde eran amados y respetados, sin condiciones. Mis padres también empezaron a hablar de sus errores de manera honesta frente a los niños. Les contaron que antes habían juzgado mal, que habían permitido que su comodidad y prejuicios afectaran su comportamiento y que eso no estaba bien. Jaime y Tyler entendieron, en su manera de niños, que las personas pueden equivocarse, pero también pueden cambiar si realmente quieren hacerlo. Por mi parte, Marcus y yo vimos que nuestro enfoque había dado frutos. No solo habíamos protegido a nuestros hijos de actitudes dañinas, sino que habíamos enseñado a toda la familia una lección de respeto y responsabilidad. Mis hijos estaban aprendiendo a valorar su propio valor,
a exigir respeto, y también a dar segundas oportunidades cuando se demostraba un cambio real. Con cada visita, cada actividad compartida, cada abrazo sincero, mis hijos veían que podían estar orgullosos de quienes eran, sin importar el color de piel, su origen o las expectativas de otros. Y eso, más que cualquier dinero, más que cualquier lujo que antes se consideraba necesario, era la verdadera riqueza que estábamos construyendo: respeto, amor genuino y seguridad emocional. Ahora, cuando mis hijos me preguntan sobre los abuelos, sonrío y les digo la verdad. Están aprendiendo, pero están tratando de ser mejores. Y ellos responden, con la sinceridad que solo los niños tienen: está bien, mamá, los vemos intentando, y eso nos hace sentir seguros. Porque al final, eso es todo lo que queríamos, que aprendieran a no aceptar menos de lo que merecen, y que supieran que, pase lo que pase, su familia inmediata siempre los protegerá y los valorará. Con el tiempo, lo que comenzó como un conflicto enorme se convirtió en una transformación profunda para todos. Mis hijos aprendieron algo que nadie les había enseñado antes: que su valor no depende de la opinión de otros, ni de su color de piel, ni de la comodidad de la familia extendida. Aprendieron a confiar en sí mismos y en los límites que Marcus y yo habíamos puesto para protegerlos. Y nosotros aprendimos algo aún más importante: que el amor verdadero a veces duele, porque implica confrontar a quienes creías que te protegerían, pero que en realidad no lo hacían. Cada domingo, cuando nos encontrábamos en un pequeño restaurante para la cena familiar, los cambios eran evidentes. Mi madre ya no miraba a Jaime y Tyler con desdén ni los comparaba con Madison y Connor. Ya no había jerarquías invisibles, ni prioridades basadas en prejuicios. Mamá hacía preguntas sobre sus dibujos, sus historias, sus intereses. Papá se reía con ellos, los alentaba y celebraba sus logros, no con condescendencia, sino con orgullo genuino. Mis hijos empezaron a responder con confianza, contándoles sus cosas sin miedo, abrazándolos sin esperar aprobación. Pero la verdadera victoria no fue solo que la familia aprendiera a tratarlos bien. La verdadera victoria fue lo que aprendieron mis hijos sobre sí mismos. Aprendieron que no necesitan pedir permiso para ser tratados con respeto. Aprendieron que no tienen que aceptar menos de lo que merecen, incluso de personas que supuestamente los aman. Aprendieron a reconocer cuando alguien los valoraba de verdad y cuando solo buscaba beneficiarse de ellos. Y eso, aunque fue doloroso de enseñar, los hizo más fuertes, más seguros, más felices. Con cada visita, con cada comida compartida, la relación entre todos creció de manera orgánica y sincera. Los domingos dejaron de ser un día tenso, lleno de expectativas y silencios incómodos, para convertirse en un día de risas, juegos, historias compartidas y abrazos auténticos. Los niños aprendieron a disfrutar de su familia sin miedo, y mis padres aprendieron que la verdadera riqueza no está en el dinero que recibes, sino en los vínculos que construyes con amor y respeto. Lo más sorprendente fue cómo cambió la dinámica incluso fuera de las reuniones familiares. Mi madre empezó a reconocer sus propios prejuicios y a corregirlos en su vida diaria, en cómo hablaba con sus amigos y vecinos. Mi padre comenzó a cuestionar sus actitudes pasadas, a reflexionar sobre cómo sus palabras y decisiones habían afectado a sus nietos y a otros. Y lo más importante, Marcus y yo vimos que nuestros hijos estaban creciendo en un entorno donde podían ser ellos mismos, con orgullo y seguridad, sin tener que medir su valor por la aceptación de otros. Al mirar hacia atrás, lo que parecía un enfrentamiento destructivo se convirtió en una lección de vida para todos, que la verdadera autoridad de los padres no está solo en la disciplina o en el cuidado, sino en la capacidad de proteger y enseñar a los hijos a reconocer su propio valor. Que establecer límites claros, aunque genere conflicto, es un acto de amor profundo. Que el respeto y la inclusión no se negocian, y que nadie, ni siquiera la familia más cercana, tiene derecho a hacerte sentir menos que nadie. Esa noche, mientras llevaba a los niños a dormir, Tyler se recostó junto a mí y dijo: Mamá, gracias por enseñarnos que nunca tenemos que aceptar menos de lo que merecemos. Jaime, con su usual sabiduría infantil, añadió: y gracias por mostrarnos que podemos estar orgullosos de quienes somos, sin importar lo que digan los demás. Sonreí y los abracé fuerte, sintiendo que cada decisión difícil, cada enfrentamiento y cada momento de tensión había valido la pena. Porque al final, lo que importa no es el dinero, no son las expectativas de otros, no son los privilegios que alguien cree merecer.
Lo que importa es proteger a quienes amas, enseñarles a respetarse a sí mismos, y asegurarte de que nunca olviden que su valor es infinito y no negociable. Y mientras los veía dormir, supe con certeza que habíamos ganado mucho más que una batalla familiar. Habíamos ganado respeto, amor verdadero y, sobre todo, la certeza de que nuestros hijos crecerían sabiendo que siempre serían tratados como lo que son, valiosos, amados e irreemplazables. Porque a veces, el acto más profundo de amor no es dar, sino dejar de dar a quienes no valoran lo que tienes y usar esa fuerza para enseñar a quienes realmente importan. Y mis hijos, Jaime y Tyler, aprendieron esa lección mejor que nadie.